Hola chicos, ¿cómo están? Buen día. Iniciamos con nuestra clase de fisiopato. Con Buenos días, ustedes, doctor. hola, ¿cómo están? Con ustedes, ¿en qué parte nos quedamos, chicos? ¿Cómo dijo, doc? Perdón. ¿Qué parte nos quedamos? En hormonas, doc. En hormonas, doctor. Hoy tenían que realizar, ¿no? Lo que es la defensa que corresponde a lo que es el estudio de hormonas. Entonces, a ver, iniciamos con la defensa. Pueden compartirnos los trabajos. Adelante, Cristian, luego Vanessa y luego Lucero. Ok, doc. Voy a agregar mi celular, me es más fácil presentar desde ahí. A ver, permiso. Y pantalla. Listo. ¿Ahí se está compartiendo? Creo que sí. Ok. Ya. Sí, adelante. Ya. Hice un total de 11 hormonas, si no me equivoco, como mecanismos de retroalimentación gastrointestinales. Hay algunas que también añadí que están en el capítulo de Guyton. La verdad que preferí tener de sobra que faltasen. Así que bueno, partimos por la gastrina. Su sitio de producción sería las células G de la mucosa gástrica. Dentro de sus acciones, esta estimula la secreción del ácido gástrico, incrementa el flujo sanguíneo gástrico, principalmente en la mucosa, aumenta la actividad eléctrica, la frecuencia y por ende la fuerza de contracción gástrica, reduce la velocidad de evacuación del contenido del estómago y estimula la secreción de enzimas pancreáticas. Como podemos ver, acá está en esta pequeña imagen, donde se libera la hormona, la gastrina del estómago y a qué órgano, estructura estimula al mismo estómago. Dentro de sus interacciones tiene un efecto colerético sobre el árbol biliar. Favorece la liberación de insulina cuando se eleva la glicemia, estimula la secreción de pepsina y también estimula la liberación de histamina y potencia su acción como neurotransmisor. En esta pequeña imagen podemos ver un poco su mecanismo de retroalimentación, donde en lo personal encontré principalmente retroalimentaciones negativas, porque en base a la definición de retroalimentación positiva de Guyton es un círculo vicioso, como sería la coagulación, etc. Entonces no logré encontrar retroalimentación positiva propiamente tal en estas hormonas, pero describo lo siguiente. Se libera por la acción del centro vagal del bulbo raquídeo para iniciar la digestión de los alimentos, mientras que la saciedad disminuye este estímulo. Y ahí vamos a ver la grelina, qué efecto tiene igual con la saciedad. Ahora, la motilina, sitio de producción, células M del duodeno y del yeyuno. En la misma imagen, ahí tenemos. Contrae el músculo liso intestinal, aumenta la motilidad gastrointestinal y la ingesta de alimentos inhibe su secreción. Estimula la secreción de pepsinógeno gástrico como interacciones y en los mecanismos de retroalimentación negativa, las concentraciones elevadas de esta hormona estimulan la contracción lisa de estómago, intestino delgado y colon, al igual que la propagación eléctrica digestiva. Ahora, para la colecistocinina o pancreosimina, su sitio de producción son las células I del duodeno, también presentes en el yeyuno e ilion. Dentro de sus acciones se estimula la contracción de la vesícula biliar y la secreción enzimática del páncreas. Aumenta el flujo biliar, estimula la liberación de bicarbonato, disminuye la contracción del esfínter esofágico interior, aumenta la secreción duodenal de las glándulas de Brunner, tiene una inhibición débil de la secreción ácida gástrica, puede disminuir la presión arterial y produce la sensación de saciedad. En interacciones, estimula la secreción de insulina, estimula también la secreción de motilina y aumenta la secreción de pepsinógeno gástrico. Como mecanismos de retroalimentación negativa, se libera en respuesta a la presencia de lípidos y proteínas al intestino y disminuye la ingesta, inhibiendo el estímulo inicial.
recordando que el estímulo inicial es el hambre, y esta se clasifica dentro de las hormonas anorexia, o sea, que producen anorexia, falta de hambre. Acá tenemos otra imagen que nos muestra que estimula a la vesícula biliar y al páncreas. Ok, ahora glucagón. Como les comentaba, ya que tiene varias interacciones, como pudimos ver con hormonas pasadas, tanto glucagón, insulina y somatostatina, en lo personal preferí incorporarlo. Su sitio de producción sería las células alfa de los islotes de Langerhans en el páncreas, como podemos ver en esta imagen. Ahí vemos histológicamente dónde se encuentra islote, y en sus acciones, esta hormona es secretada cuando disminuye la glucemia o glicemia y cumple funciones contrarias al glucagón. Dentro de las más importantes, Gaito nos habla de la glucogenólisis, o sea, la degradación del glucógeno hepático, y el aumento de la gluconeogenia hepática. Tiene muchísimas más interacciones, las cuales vamos a puntualizar. Activa el sistema enzimático que transforma el piruvato en fosfoenolpiruvato, activa la lipasa de los adipocitos, aumenta la disponibilidad de ácidos grasos, estimula, o sea, produce una estimulación de la contracción cardíaca, aumenta el flujo sanguíneo, principalmente hacia los riñones, favorece la secreción biliar, por ende habría una estimulación de la colecistocinina, podríamos decir que es agonista, inhibe la secreción del ácido clorhídrico por parte del estómago, o sea, podríamos decir que es antagonista de la secretina. El incremento de los aminoácidos en la sangre estimulan la secreción de glucagón. El ejercicio estimula la secreción de glucagón y la insulina inhibe al glucagón. Como mecanismo de retroalimentación, la hiperglucemia inhibe la secreción de glucagón, mientras la hipoglucemia estimula su secreción. Ahora nos vamos a la insulina, también presente en los islotes de Langerhans, pero esta vez en las células beta, como podemos ver de color azul en esta imagen. Dentro de sus acciones favorece la captación de glucosa, estimula el transporte de aminoácidos al interior de la célula, aumenta la traducción de ARN mensajero, inhibe el catabolismo de las proteínas, inhibe la gluconeogenia hepática, contrarias, como podemos ver, al glucagón. Dentro de sus interacciones, inhibe la acción de la lipasa sensible, fomenta el transporte de glucosa a los adipocitos y, bueno, lo siguiente estimula la secreción de esta hormona, la hiperglucemia, el aumento de aminoácidos, mientras que el glucagón lo inhibe, pero ahí está con la acetilcoína y sulfonilureína. Dentro de su inhibición tendríamos la hipoglicemia, la somatostatina, el ayuno y la leptina. Ahora, los mecanismos de retroalimentación negativa, la hiperglucemia estimula su secreción, mientras la hipoglucemia inhibe su secreción. Muy bien, ahora la somatostatina, bueno, nuevamente seguimos en los islotes de Langerhans. En este caso, las células gamma se encargan de su secreción. Muy bien. Sus acciones se encuentran. También se conoce como la hormona inhibidora de la hormona del crecimiento. Dentro de sus acciones amplía el periodo por el cual se asimilan los nutrientes hacia la sangre. Reduce la secreción de glucagón e insulina, reduce la motilidad del estómago, el duodeno y la vesícula biliar. Por ende, inhibiría o sería antagonista de la motilina. Disminuye la función secretora, como es el caso de la absorción voy a ir al siguiente punto. Inhibe la secreción de la hormona del crecimiento en el hipotálamo. Dentro de sus interacciones, su secreción es estimulada por un aumento de la glicemia, aumento de aminoácidos y aumento de los ácidos grasos. Como bien les dije, inhibe a la hormona del crecimiento. Acá podemos ver un poco su mecanismo de retroalimentación, pero principalmente relacionado con la hormona del crecimiento, en la glándula pituitaria anterior. Y acá hay otra imagen que nos muestra como resumen prácticamente lo mismo.
Y bueno, en su retroalimentación negativa, su exceso reduce los niveles de glucagón e insulina, disminuyendo los niveles de glucemia, aminoácidos y ácidos grasos, por lo que se vería inhibida su propia secreción. En su ausencia incrementan los monómeros mencionados en el punto anterior, por lo que incrementarían su secreción. Ahora, el polipéptido pancreático. Su sitio de producción son las células PP, o también células F, de los islotes de Langerhans en el páncreas, como podemos ver en esta pequeña imagen de color morado. Dentro de sus acciones se encuentra inhibir la función exocrina del páncreas, estimular la liberación de las enzimas por las células principales, deprime la liberación de ácido clorhídrico por las células parietales, retrasa el vaciamiento gástrico, reduce las contracciones de la vesícula biliar y reduce el tránsito intestinal. En sus interacciones podemos ver que la ingesta proteica, la hipoglicemia, el ayuno, ejercicio, la grelina, secretina, colecistectocinina estimulan su secreción, mientras la somatostatina y las soluciones intravenosas de glucosa la inhiben. Su exceso reduce su secreción, mientras su ausencia aumenta su secreción de forma más sencilla. Ahora, la secretina, su sitio de producción sería las células S o K de las porciones distales del duodeno y del yeyuno, como podemos ver acá. Dentro de sus acciones, su principal acción es estimular la secreción acuosa y de bicarbonato en el páncreas, y también estimula el flujo sanguíneo hacia este órgano, o sea, aumenta la irrigación. Posee un leve efecto sobre la motilidad del tubo digestivo, estimula la secreción de somatostatina, estimula la secreción de las glándulas de Brunner, estimula también la secreción de la paratormona, tiene efecto trófico sobre la mucosa del aparato digestivo, inhibe la secreción de ácido gástrico y también el vaciamiento gástrico, inhibe la secreción de gastrina y relaja el esfínter de Oddi. Bueno, en interacción están, bueno, los antagonistas de la gastrina. Bueno, es antagonista de la gastrina, ya que esta última estimula la secreción ácida gástrica mientras la otra la inhibe. Mientras que comparte el mismo efecto, podríamos decir que es agonista con la colecistectonina, ya que ambas estimulan la secreción de bicarbonato. Ahora, el mecanismo de retroalimentación negativa, su exceso reduce su secreción, mientras su ausencia incrementa la misma. Ahora, el péptido inhibidor gástrico. Esta está producida por las células K ubicadas en la mucosa de la parte alta del intestino delgado o duodeno. Acá abajo podemos ver un poco sus acciones, que las iremos a mencionar a continuación. Potencia la acción de la lipoproteína lipasa, estimula la secreción de insulina, favorece el aclaramiento de kilomicrones y triglicéridos dentro de la circulación, actúa inhibiendo la secreción de ácido gástrico y motilidad gástrica. Dentro de sus interacciones, junto con la colecistectonina, la gastrina y el péptido intestinal vasoactivo, favorecen la liberación de insulina, con la secretina y la neurotensina inhibe la secreción del ácido gástrico. Acá también podemos ver que aumenta la secreción de cortisol, aumenta la insulina, el glucagón, aumenta los depósitos de lípidos, también aumenta la formación de médula ósea y también estimula la regeneración de células beta en el páncreas mientras inhibe su apoptosis. Ahora, en los mecanismos de retroalimentación negativa se libera frente a la presencia de ácidos grasos y a los aminoácidos, dando como efecto inhibitorio a la motilidad gástrica. Y esta retroalimentación se detiene en ausencia de dichos desencadenantes de su liberación, o sea, en la ausencia de ácido graso y aminoácidos. Ahora, la bombecina. Su sitio de producción son las fibras de los plexos nerviosos intramurales del estómago, el duodeno, páncreas y colon. En sus acciones estimula la secreción y la actividad mioeléctrica del aparato digestivo, estimula la secreción de ácido clorhídrico, estimula la proliferación de las células G, mejorando la liberación de gastrina, estimula la contracción de la vesícula biliar. Dentro de sus interacciones las siguientes estimulan su liberación: la gastrina, colecistectonina, motilina, neurostina,
glucagón, amilasa pancreática, insulina, somatostatina. Mientras que, perdón, estas no estimulan su liberación, sino que esta las estimula a estas hormonas. Ahora, también estimula la actividad de los marcapasos gástricos e intestinales y también de las secreciones gástricas, intestinales y pancreáticas. Acá podemos ver un dibujo de esta molécula, bastante tamaño, y bueno, en su mecanismo de retroalimentación nuevamente negativa, podemos ver que antagoniza con la secretina porque inhibe la secreción gástrica y del ácido gástrico, además del vaciamiento del estómago. Otras hormonas que también contribuyen a la retroalimentación negativa, podemos considerar el péptido intestinal vasoactivo, que nuevamente inhibe la secreción de ácido, y la pepsina del estómago. Estimula la secreción de somatostatina, inhibe la secreción de gastrina, y etc. Ahora, la neurotensina. Su sitio de producción son las células enteroendocrinas que se encuentran en la base de las glándulas en esófago, estómago, duodeno, colon y sobre todo, o principalmente, en ilion y yeyuno. Esta produce vasodilatación mesentérica, disminución de la actividad motora, disminución de la presión del esfínter esofágico interno, retraso del vaciamiento gástrico, además del peristaltismo intestinal. También va a haber una estimulación de la contracción uterina, relajación del duodeno, incremento de la permeabilidad vascular, disminución de la secreción ácida gástrica y también contribuye al almacenamiento de grasas y por ende puede ser significativa en la obesidad. En sus interacciones hay una inducción de una potente hipotermia y también refuerza la liberación de las hormonas, o podemos decir que es agonista de la ACTH, de la FH y LH, folículo estimulante, luteinizante y adenocorticotropina. El mecanismo de retroalimentación negativa en el hipotálamo se produce la interpretación de las señales aferentes, las cuales van a coordinar la ingesta, recordemos el ciclo de la sensación de hambre y saciedad, y también el gasto energético, nuevamente aumentando, disminuyendo el metabolismo por esta vía. Ahora, sobre la grelina, me gustaría destacar que también hay otra forma de escribirla con una H antes de la R. Yo preferí esta, la verdad. Y bueno, en el sitio de producción, las células endocrinas, depende qué autor estamos leyendo, nos puede decir que es la PD1 o XA. Y estas células se encuentran en el fundus o fondo gástrico del estómago. Ahora, dentro de sus acciones, se estimula la adipogénesis, controla la proliferación celular, también estimula el apetito, regula la ingesta de alimentos y por ende el peso corporal, es un péptido liberador de la hormona de crecimiento y estimula la secreción de ácido gástrico. Dentro de sus interacciones se estimula la secreción de la hormona de crecimiento, estimula el vaciamiento gástrico y la actividad motora digestiva, por ende es agonista con la motilina. También en su mecanismo de retroalimentación negativa, tras la ingesta de alimentos, su secreción se ve inhibida mientras el ayuno estimula esta misma. Acá podemos ver una pequeña diapositiva en la que explica de formas sencillas. También nos habla con la leptina, pero este es el mecanismo de la grelina. Si no hay leptina, hay mayor hambre. Y si presentamos leptina, hay saciedad. Este es el mecanismo del hambre. Ahora, hablando sobre el péptido tirosina-tirosina o PII, su sitio de producción son las células L en el colon y en el recto. También se encuentra en menor cantidad en estómago, páncreas y parte del sistema nervioso central. Acá abajo tenemos una imagen con sus funciones y a continuación las veremos. Su secreción es estimulada por sales biliares, ácidos grasos e ingesta calórica, principalmente de lípidos. Promueve la absorción de nutrientes, retrasa el vaciamiento gástrico. También inhibe la secreción de fluidos y electrolitos en el intestino delgado. Si se administra por vía intravenosa, produce una vasoconstricción, tiene un efecto anoréxico y también ejerce un efecto vasosimpático a través del nervio vago, como podemos ver acá, con las flechitas verde a mano izquierda. Ahora, dentro de sus interacciones, su secreción es estimulada por la colecistectonina y el DIP.
Agoniza a la somatostatina, sus valores se ven reducidos en pacientes obesos y en la bulimia sus valores se ven alterados. Dentro de los mecanismos de retroalimentación, sus valores se mantienen disminuidos antes de la ingesta de alimentos y aumenta tras la ingesta de estos. Ahora, el péptido similar a glucagón 1, por mi lado solo puse el tipo 1, el tipo 2 la verdad que lo omití. Y bueno, su sitio de producción son las células L en el colon y recto y también en parte se encuentran estas células en parte del sistema nervioso central. Dentro de sus acciones, su secreción es estimulada por la ingesta calórica, en este caso, en vez de la anterior, principalmente por hidratos de carbono y ácidos grasos. Ejerce un efecto anoréxico, inhibiendo así la ingesta de alimentos, regula la proliferación de células beta en los islotes del Langerhans, del páncreas, y últimamente se ha visto que se puede emplear como tratamiento en la diabetes mellitus tipo 2 y en la obesidad. Además, retrasa el vaciamiento gástrico. Acá podemos ver otras funciones que inhibe el vaciamiento gástrico, aumenta la secreción de insulina, inhibe la secreción de glucagón, aumenta la síntesis de insulina, aumenta la proliferación de células beta, como ya dijimos, mientras disminuye la apoptosis de estas mismas células. En músculo aumenta la captación y almacenamiento de glucosa. En hígado disminuye la producción de glucosa. Y en corazón es cardioprotector y aumenta la función cardíaca, mientras que en cerebro es neuroprotector y disminuye el apetito. Dentro de sus interacciones inhibe la secreción pancreática, como ya les dije, de glucagón, mientras estimula la síntesis de insulina. Sus valores se ven reducidos en pacientes con obesidad y bueno, su análogo es la exendina 4. Dentro de los mecanismos de retroalimentación negativa, sus valores se mantienen disminuidos antes de ingerir alimentos y aumenta tras su ingesta. Ahora hablaremos de otra hormona anoréxica, como es el caso de la oximodulina. O sea, su sitio de producción son las células L en el intestino y también se encuentran en el sistema nervioso central. Dentro de sus acciones, su secreción es estimulada por la ingesta calórica, principalmente lípidos. Inhibe la secreción ácida y vaciamiento gástrico, genera saciedad debido a la distensión gástrica y ejerce, como ya les dije al inicio, un efecto anoréxico. Dentro de sus interacciones se expresa junto al péptido tirosina-tirosina en el intestino, inhibe la secreción exócrina del páncreas y estimula la secreción de insulina. En su mecanismo de retroalimentación negativa, sus valores se mantienen disminuidos antes de ingerir alimentos y aumenta tras su ingesta, como las anteriores que vimos. Acá tenemos una breve imagen que nos muestra dónde se secreta y cómo hace efecto en el centro de la saciedad en el cerebro. Acá está la bibliografía, con el Tratado de Fisiología de Guyton, también complementado con Fisiología Médica 18ª edición de Gangón, la 7ª edición de Fisiología de Linda Constanzo, y bueno, y también este pequeño link del archivo que nos subió el doc. Eso sería, muchísimas gracias. Listo, Cristian, gracias. Bueno, una explicación muy detallada, ¿no? Justamente de el funcionamiento de las hormonas a nivel gastrointestinal. A ver, Vanessa, adelante, algo que quiera aportar. Sí, Doc, puedo compartir la pantalla, ¿no? Sí, adelante. Ya. Ya, Doc, ya se puede ver. Todavía no, pero a ver, ahora sí, adelante. Yo he hecho algunas hormonas más que trabajan, o bueno, polipéptidos que también hacían un funcionamiento en el estómago. Entonces, tengo como 15 en total. Entonces, como empezaríamos con la gastrina, como algo súper importante, van a ser secretadas en las células G. Estas van a estar dadas en el antro gástrico y en menor cantidad en lo que va a ser el duodeno, el yeyuno, el ilio y el páncreas. Ahora, ¿por qué van a estar estimuladas? Vamos a tener una estimulación vagal, puede ser por la adrenalina, los aminoácidos neutrales, también alimentos que van a contener mucho calcio, los derivados de la leche.
el alcohol y el pH cuando va a ser menor a 2.5. Cabe recalcar que este es el mecanismo primario para que se pueda producir la gastrina. Ahora, ¿cuál va a ser su actividad? Va a estimular a la secreción de ácido gástrico y pepsinógeno y va a incrementar el flujo de, sanguíneo gástrico. Además, va a estimular las contracciones del músculo liso gástrico y del crecimiento de las células de la mucosa gástrica intestinal. Ahora, ¿qué hormonas van a activar a lo que va a ser la gastrina? Vamos a tener al péptido liberador de la gastrina y la colecistoquinina, que van a incrementar su producción y van a liberarse principalmente durante la fase intestinal de la digestión. Ahora, ¿qué hormonas la van a inhibir? La secretina, el péptido intestinal vasoactivo y la somatostatina. Ahora, hablando un poquito de cómo se va a degradar, el riñón va a ser va a tener un papel súper importante en el metabolismo y la degradación de la gastrina, y al igual que el hígado y el pulmón, pero estos van a ser en menor cantidad. Hablando un poquito de patologías, cuando la gastrina se va a ver alterada, la gastrina va a aumentar se va a llamar hipergastrinemia, y esto va a deberse al uso de medicamentos que van a suprimir la producción de ácido gástrico. También se va a dar en la gastritis atrófica, que generalmente producen elevaciones no muy altas de gastrina, a diferencia de lo que sería el uso de medicamentos. Ahora, en la colecistocinina van a estar secretadas en las células I de la mucosa del duodeno y yeyuno. Su secreción va a estar estimulada por la producción de la digestión de proteínas y ácidos grasos. Ahora, ¿cuál va a ser su actividad? Esta va a estimular a las contracciones de la vesícula biliar, va a estimular a la secreción de enzimas pancreáticas, reduce la velocidad del vaciamiento gástrico y inhibe el consumo de alimentos. De la misma manera, esta se va, al igual que la gastrina, se elimina por el riñón en mayor cantidad, su metabolismo, perdón, es por el riñón y en menor cantidad por el hígado y el pulmón. Su principal uso clínico es para diagnosticar el síndrome de la dismotilidad vesical. Esta se va a evaluar mediante un ultrasonido con la administración endovenosa de una dosis de colecistoquinina. Ahora, la secretina. La secretina va a estar producida en las células S de la localización en la mucosa del duodeno, el yeyuno proximal y el ilio, aunque también se puede presentar en lo que es el cerebro. Su secreción va a estar estimulada cuando el pH del quimo, el bolo alimenticio, va a ser menor a 3 y también va a ser activada cuando exista ácidos grasos. Ahora, su actividad vamos a tener a nivel de esófago, vamos a inhibir la motilidad del músculo liso del esfínter esofágico inferior. A nivel de estómago vamos a tener 4 funciones, que va a ser la estimulación de la secreción de pepsina y moco, inhibe la secreción de agua, electrolitos y ácido clorhídrico, va a disminuir el vaciamiento gástrico, inhibe la producción y liberación de gastrina, inhibe la contracción del músculo liso y el esfínter pilórico. A nivel del intestino delgado va a estimular lo que es la secreción de agua y electrolitos, que sería bicarbonato, inhibe la producción de la motilina. A nivel de hígado vamos a tener la estimulación de la secreción de agua y electrolitos, va a estimular la secreción de la bilis hepática. A nivel de la vesícula biliar va a estimular las contracciones de la vesícula biliar. A nivel del páncreas vamos a tener 4 funciones, que va a ser estimulación de la secreción de agua y electrolitos, estimulación y la secreción de enzimas pancreáticas, y inhibe la producción de glucagón y aumenta la secreción de insulina. Ahora, la secretina en dosis farmacológicas se ha investigado que hay un tratamiento de dolor severo que va a estar asociado a la pancreatitis crónica. Entonces, se han desarrollado pruebas de estimulación con secretina, las cuales se combinan con la defunción pancreática y podrían convertirse en una modalidad para poder diagnosticar en caso de una pancreatitis crónica. Ahora, una marcada hipersecretinemia se puede encontrar en los pacientes que van a tener el síndrome de Werner-Morrison, y también va a estar asociada con la hipersecreción masiva de agua y bicarbonato.
Ahora, en cuanto a la grelina, va a tener, va a estar producida en las células del tracto gástrico y en el fondo gástrico, va a estar estimulada por lo que es el ayuno, la disminución de la concentración de la hormona de crecimiento. ¿Cuáles van a ser sus actividades? Va a estimular la secreción de la hormona de crecimiento, actúa como una señal del apetito a partir de que el estómago requiere un aumento de metabólico. Ahora, estudios han demostrado que los niveles de grelina en pacientes obesos y sometidos a un bypass gástrico muestran los resultados controversiales. Algunos se observan disminución, pero mientras que otros se observan cambios de incremento. Ahora, en patologías es muy común la anorexia y caquexia. Los niveles plasmáticos de lo que va a ser la grelina se van a encontrar muy elevados. En el caso de la anorexia nerviosa se ha comprobado que la recuperación del peso del peso normalizada. Los niveles plasmáticos de la grelina son idénticos a lo que sería el valor normal de una persona sana. Ahora, en cuanto a la leptina se va a producir exclusivamente en el tejido adiposo. ¿Cuál es su principal factor de la leptina? Va a ser, sus determinantes en realidad van a ser la edad, el sexo, la ingesta calórica y la pubertad. Ahora, ¿cuáles van a ser sus funciones? A nivel de estómago, aumenta la secreción de bicarbonato y ejerce es un citoprotector sobre la mucosa gástrica pancreática. Sobre la mucosa gástrica, perdón. A nivel del páncreas, vamos a regular la homeostasis de la glucosa, vamos a inhibir la secreción de insulina y aumenta la somatostatina. A nivel de hígado, va a antagonizar la acción de la insulina, estimula la gluconeogénesis, la gluconeólisis y la lipólisis, que va a inhibir a la lipogénesis. A nivel del sistema nervioso vamos a tener la regulación de mecanismos del apetito y la saciedad y la regulación de diversos procesos metabólicos y función de neuroendocrinas y va a inhibir al neuropéptido Y. Ahora, los niveles séricos de leptina en una persona con un normopeso van a oscilar entre 1 a 15 miligramos. Ahora, los niveles séricos de leptina, perdón, está entre 1 a 15 miligramos. Ahora vamos a hablar sobre el péptido que va a ser de tipo similar al glucagón. Este se va a producir en los segmentos distales del intestino delgado. Su actividad va a estar estimulada por alimentos ricos en hidratos de carbono. Y ¿cuál va a ser su acción? Va a aumentar la liberación de insulina, va a suprimir la liberación de glucagón, reduce la velocidad del vaciamiento gástrico y disminuye el apetito y el peso corporal. Ahora vamos a tener el polipéptido insulinotrópico dependiente de la glucosa. Este se va a secretar en el intestino delgado, pero especialmente en lo que va a ser el yeyuno. Su actividad va a estar activada por alimentos ricos en hidratos de carbono y va a producir la liberación de la insulina. El péptido inhibidor gástrico, perdón, va a ser un polipéptido que consta de 43 aminoácidos y se va a sintetizar en lo que van a ser las células localizadas en la mucosa del duodeno, yeyuno e ilíaco. ¿Cuál va a ser su actividad? A nivel de esófago va a reducir la presión de los esfínteres esofágicos inferior. A nivel de estómago va a ser un retraso del vaciamiento gástrico que va a inhibir la secreción del ácido clorhídrico y la pepsina. A nivel del intestino delgado vamos a tener el aumento de la secreción de agua, electrolitos en el intestino delgado. En los vasos mesentéricos vamos a tener un aumento del flujo sanguíneo. En el páncreas vamos a estimular a la lipasa, a la producción de lipasa y lipoproteínas y va a intensificar la liberación de insulina. Se va a liberar en respuesta a la presencia de intraluminal de glucosa y aminoácidos y triglicéridos. Esta se va a metabolizar en lo que va a ser el riñón, pero su tiempo de acción es mucho mayor que la gastrina y la secretina. Ahora, hablando de patologías, en obesos extremos se determina la presencia de niveles elevados de lo que va a ser el polipéptido inhibidor gástrico. Por tanto, el polipéptido inhibidor gástrico es importante en la regulación de homeostasis de la glucosa.
Ahora vamos a ver lo que es el polipéptido pancreático. Es producido por las células D2F en los islotes Está bien, pancreáticos. Celia. Algo, a ver, que quiera agregar a lo que su compañero nos ha mencionado, que, que no haya mencionado él, ¿sí? Lo que quiera agregar. O Lucero, usted también. Sí, Doc, no sé si puedo compartir. A ver, de forma puntual, solamente algo que por ahí se le ha olvidado a Cristian. Sí, Doc, ahorita lo voy a compartir. Voy a hablar un poco de lo que es la serotonina, porque no hablo de eso. Y su sitio de producción es en el sistema nervioso, va a ser en en las neuronas serotoninérgicas y en el tracto intestinal en lo que son las células enterocromafines. Y su acción va a ser la activación de la motilidad intestinal. También interactúa con otras hormonas como va a ser la motilina, por lo que activa la motilidad. Y también regula el apetito con la sensación de saciedad. La retroalimentación positiva tendría que ser se dice que los alimentos ricos en triptófano son los que van a tener una mejor, o sea, va a estar relacionado con lo que es la producción de la serotonina, por lo que vamos a tener un estado de ánimo mejor y un conocimiento también igual alto. Y la retroalimentación negativa es la presencia de va a inhibir lo que es la secretina y el glucagón. Y otra hormona que igual quería hablar son las prostaglandinas, que su sitio de acción va a ser localmente, por lo tanto su acción va a ser rápida y no se van a almacenar. También tenemos sus acciones de interacción, que es más que todo en la secreción ácida o del ácido clorhídrico, que la va a inhibir, y su retroalimentación negativa va a ser con la gastrina y su positiva va a ser interactuando tanto con la secretina y el peptidinhibidor gástrico. Y la histamina de igual manera que se produce en las células similares enterocromafines, su función va a ser de estimular la secreción del ácido clorhídrico, y la retroalimentación positiva es porque la histamina va a actuar en lo que son las células parietales a través de los receptores H2 y van a secretar lo que es el ácido clorhídrico. Y la retroalimentación negativa va a ser cuando existe una acidez o cuando hay el ácido clorhídrico presente. Eso sería todo, que eso es más que todo. ¿Listo, no? Listo. Bueno, está bien lo que han mencionado sus compañeros. A ver, vamos a dar inicio ahora a nuestra clase. Algo ya a manera de retroalimentación, ¿no? Cada una de estas hormonas juega lo que es un papel importante dentro de lo que es el funcionamiento adecuado del sistema digestivo, ¿sí? Tenemos diferentes hormonas. Tenemos, por ejemplo, algunas hormonas que se denominan hormonas verdaderas, como la gastrina, como la colecistoquinina, como la secretina, como el péptido similar a la insulina, si el GIP, la motilina, etcétera, ¿no? Tenemos algunos otros péptidos que se consideran con función hormonal, ¿no? Entre ellos la motilina, el polipéptido pancreático, el GLP-1. Tenemos algunos factores parácrinos como la somatostatina, prostaglandinas, histaminas, etcétera. Tenemos una gran cantidad de mensajeros químicos que, como ustedes bien lo han expresado, tienen lo que son funciones importantes dentro de lo que es el estudio, ¿no?, del sistema gastrointestinal, ¿sí? Entonces, a ver, déjenme compartir. Ahora sí. Tenemos algunas funciones a manera ya de retroalimentación, por ejemplo, la gastrina, como sus compañeros nos han mencionado, que en este caso estimula lo que es la secreción ácida y el crecimiento de la mucosa gástrica, ¿no? Su sitio de liberación, el antro gástrico, el duodeno. Existen algunos estímulos para su liberación, como los péptidos, aminoácidos, la distensión, el estímulo GAL, por ejemplo. Y ya nos estaban hablando, ¿no?, de su aplicación clínica,
cuando hablamos de enfermedades asociadas, por ejemplo, lo que es una hiperproducción de gastrina, tenemos, por ejemplo, el denominado síndrome de Zollinger-Ellison, tenemos la enfermedad ulcerosa pélvica, tenemos lo que es la neoplasia endocrina múltiple tipo 1, que más adelante vamos a estudiar. Tenemos la colecistocinina, que estimula la contracción de la vesícula biliar, la enzima pancreática y la secreción de bicarbonato y el crecimiento del páncreas exocrino, donde se produce a nivel de lo que es el duodeno y el yeyuno, ¿no? Los estímulos, en este caso, para su liberación, podríamos decir que son prácticamente los mismos: péptidos, aminoácidos, ácidos grasos de cadena larga. Tenemos la secretina, que estimula la secreción de bicarbonato pancreático, estimula la secreción de bicarbonato biliar, estimula lo que es el crecimiento del páncreas exócrino, la secreción de pepsina, inhibe la secreción de ácido gástrico y tiene efectos tróficos de la gastrina, ¿no? Lugar de producción, el duodeno. Y bueno, tenemos así, como sus compañeros nos han mencionado, una gran cantidad de hormonas a nivel gastrointestinal que trabajan de forma conjunta, ¿sí? Mencionamos, a ver, la motilina, que estimula la motilidad gástrica duodenal, el lugar de su producción duodeno y yeyuno. Muchas veces cuando existe lo que es un incremento en la producción de este péptido con fusión hormonal, produce lo que es el denominado síndrome de intestino irritable, ¿no? Que justamente se caracteriza por cuadros diarreicos y cuadros de estreñimiento. ¿Listo? Eso lo vamos a ver mucho más adelante. Bueno, ya nos han hablado de las hormonas, ya sabemos cuál es la función. Hablemos a ver un poquito de este péptido insulinotrópico dependiente de la glucosa, también conocido con el nombre de GIP, que estimula la liberación de insulina, como bien nos había mencionado, ¿no? Su compañero Cristian, inhibe la secreción de ácido gástrico, en este caso en lugar de su producción o liberación, mejor dicho, duodeno y yeyuno, y el estímulo para su liberación sería el incremento en la producción de glucosa y también algunos aminoácidos y ácidos grasos. Cuando hablamos del GLP-1 o el péptido similar al glucagón tipo 1, estimula la secreción de insulina y disminuye así lo que es la glucosa en sangre, ¿no? Donde se libera, por ejemplo, este péptido con función hormonal a nivel de del hilo y del colon, ¿no? Y el estímulo para su liberación sería prácticamente el mismo: producción de grasa o consumo de grasa y de glucosa, ¿sí? Entonces ya sabemos cuál es la función. ¿Por qué es importante saber esto? Esto lo vamos a pasar rápido para no ser muy redundantes con lo que ya nos han explicado sus compañeros. Y son justamente importantes este tipo de secreciones porque ayudan a lo que es el proceso de digestión, ¿no? Algo que ya habíamos mencionado. Por ejemplo, si hablamos de las secreciones gastrointestinales salivales, ustedes recordarán que gracias justamente a la producción de la saliva, existe o favorece lo que es el proceso de digestión, ¿no? Va a mezclar, en este caso, el alimento con lo que es saliva, va a humedecer, la va a lubricar, le va a aportar cierta carga de bicarbonato para tratar de amortiguar, ¿no? En este caso, el efecto ácido de la estructura gástrica. Y cuando hablamos de lo que es el mecanismo de secreción gástrica, hoy vamos a hacer referencia a lo que es la producción de ácido clorhídrico. Como ustedes observan, tenemos diferentes estímulos para la producción de ácido clorhídrico. Por ejemplo, tenemos una fase cefálica y tenemos lo que es una fase gástrica. Esta fase cefálica, como ustedes pueden observar, podríamos decir que, no quiero decir que es menos importante, pero así lo es, porque dentro de lo que es el estudio de secreción de ácido clorhídrico, la fase gástrica es aquella que tiene mayor importancia, ¿no? Si ustedes observan, dentro de la fase cefálica, algunos estímulos como ver, oler, degustar, por ejemplo, alimentos, causan lo que es un estímulo sobre el sistema nervioso autónomo. Y eso favorece a lo que es la producción de ácido clorhídrico, ¿no? Y como ustedes observan, durante los primeros minutos
el nervio vago estimula la secreción de pepsinógeno e histamina. Y estas se encargan de producir lo que es ácido clorhídrico. Enseguida vamos a ver cómo, vamos a ser muy detallistas con eso. Cuando hablamos de la fase gástrica, como ustedes observan, la llegada de alimentos al estómago provoca lo que es distensión. Y ese tipo de distensión, de la misma forma, produce lo que es una activación del sistema nervioso autónomo, lo cual produce lo que es una mayor estimulación del nervio vago, incrementando de esta forma lo que son las secreciones. ¿Sí? Observen, por ejemplo, en este caso, qué es lo que se produce de mayor manera, lo que es pepsinógeno y lo que es gastrina. Algo que sus compañeros nos han mencionado en este repaso que han realizado es que la gastrina induce a lo que es la secreción de histamina, ¿sí? A través de lo que es un mecanismo de retroalimentación. Existe lo que es producción de gastrina y la producción de gastrina consecuentemente produce lo que es un incremento en la producción de histamina. Y al existir lo que es un incremento en la producción de histamina, eso promueve lo que es un incremento en la producción de gastrina, ¿no? Como nos decía, es como un círculo vicioso. Si existe incremento de una, existe incremento de otra, ¿sí? Entre las dos se van retroalimentando para que exista lo que es una producción adecuada. ¿Listo? Este mecanismo tenemos que conocerlo porque ya vamos a hablar dentro de poquito, dentro de algunos minutos, cómo es que funciona, por ejemplo, la ranitidina. La ranitidina, si ustedes recuerdan por sus clases de farmacología, es un antagonista de los receptores de histamina tipo 2, es decir, inhibe lo que es la producción de histamina y de esta forma existe lo que es una disminución de la gastrina. ¿Sí? Y vamos a ver qué es lo que sucede si nosotros utilizamos este tipo de fármacos por tiempo prolongado. Esto generalmente puede ser perjudicial para el paciente hasta cierto punto. ¿Sí? Vamos acostumbrándonos entonces a algunos términos farmacológicos que probablemente ya han mencionado. Un problema importante de utilizar, por ejemplo, ranitidina como medio terapéutico para tratar enfermedades acidopépticas es que produce taquifilexia. ¿Eso qué quiere decir? Que pierde su función con el tiempo. ¿Sí? Ojo, que no quiero decirles que sea un fármaco malo, es un fármaco excelente. Y presten ya atención desde acá. Si yo bloqueo la producción de histamina, bloqueo lo que es la producción de gastrina. Y de esta forma voy a evitar que exista lo que es un incremento de la acidez gástrica. Voy a evitar que el medio ácido del estómago se vuelva mucho más ácido y sea lesivo. Una de las ventajas, mejor dicho, de utilizar lo que es ranitidina es que consigue un efecto casi inmediato. Pero vamos a ver cuáles son las complicaciones, ¿no? Hablemos entonces de lo que es el mecanismo de secreción de ácido clorhídrico. Bueno, si ustedes observan en esta imagen, podríamos decir que ese mecanismo de secreción de ácido clorhídrico involucra diferentes espacios, ¿no? Tenemos lo que es el intersticio, tenemos lo que es la célula parietal y tenemos esta porción amarilla que hace referencia a lo que es el espacio canalicular o la luz canalicular, ¿sí? Bueno, realizando lo que es un breve repaso, recuerden que las glándulas gástricas contienen células parietales a nivel del cuello. Y esta célula parietal, que lo vemos acá con esta coloración rosada crema, bueno, contiene lo que es una membrana apical, contiene lo que es una membrana vasolateral, tenemos la luz canalicular, ¿sí? Tenemos el líquido intersticial, que tenemos acá con la parte celeste, y tenemos lo que es un vaso sanguíneo. Justamente en esta región es donde se inicia el proceso para que exista lo que es producción de ácido clorhídrico, ¿sí? Ahora, y adelantándonos al estudio o la producción de ácido clorhídrico, bueno, observen acá, no lo vamos a remarcar con un color rojo, con un color, a ver, más llamativo, con ese color morado, ¿listo? Fíjense que acá existe lo que es la formación del ácido clorhídrico. ¿Dónde se forma el ácido clorhídrico? En la luz canalicular. Ya nos estamos adelantando al proceso,
¿sí? En esta parte que llegaría a ser la parte final de lo que es la producción de ácido clorhídrico, existe la producción de este ácido propiamente. ¿Listo? Ahora, para que exista lo que es una formación adecuada de ácido clorhídrico, necesitamos dos elementos, como pueden observar. Hidrógeno y necesitamos, por otro lado, cloro. ¿Sí? ¿De dónde se obtiene el hidrógeno? El hidrógeno, como ustedes observan, se obtiene de la luz parietal. Se obtiene directamente de esta molécula de agua que le estamos marcando allí. ¿Sí? Como ustedes observan, esa molécula de agua se disocia. ¿Eso qué quiere decir? Que se separa. Y al separarse, produce dos compuestos. Por un lado, tenemos lo que es el hidrógeno y por el otro lado tenemos lo que es el hidróxido. ¿Sí? Fíjense que acá se ha formado lo que es una molécula de hidrógeno. Si ustedes observan, ese hidróxido tiene que unirse al anhídrido carbónico. Y cuando se une al anhídrido carbónico, da lugar a lo que es la formación de bicarbonato. Entonces, si ustedes han prestado atención, en esta primera parte tenemos lo que es ya una molécula de hidrógeno y tenemos otra de bicarbonato. Necesariamente tiene que existir la formación de bicarbonato porque gracias a esta, el cloro, que es necesario para que se forme ácido clorhídrico, va a pasar desde el vaso sanguíneo hacia la luz canalicular. ¿Sí? Pero continuamos. Si ustedes observan, por otro lado, el agua, o esta molécula que estamos marcando acá, se une al anhídrido carbónico a través de una enzima que se denomina anhidrasa carbónica. Y esto va a dar lugar, como ustedes observan, a lo que es la formación de un ácido, que es el ácido carbónico. Este ácido carbónico que están observando acá se disocia. Ya sabemos que es disociación, ¿no? Se separa. ¿Y en qué se disocia? En hidrógeno y en bicarbonato. Entonces, si ustedes se han dado cuenta, tenemos dos rutas, en este caso, para la formación de hidrógeno y bicarbonato, ¿no? Una es la disociación de esa molécula de agua y la unión del anhídrido carbónico con el hidróxido. Y la otra, en este caso, es la unión de esa molécula de agua directamente con lo que es el anhídrido carbónico para formar lo que es el ácido carbónico. Posteriormente se disocia y nos da lo mismo. Obsérvese acá, justamente en esta imagen, que lo que nosotros tenemos por ambos lados son dos moléculas de hidrógeno y tenemos dos de bicarbonato. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo? Si ustedes recuerdan, la clase anterior habíamos hablado, ¿no?, de transportes. El transporte puede ser activo, el transporte puede ser pasivo, el transporte en este caso puede ser a través de difusión simple, etc. Este tipo de hidrógeno, o estas moléculas de hidrógeno que se han formado acá, tienen que pasar hacia la luz canalicular. ¿Y cómo pasan hacia la luz canalicular? Si ustedes recuerdan lo que hemos visto en la clase pasada, les había hablado de cargas, ¿no? Como ustedes observan, esta molécula de hidrógeno tiene lo que es una carga positiva. Entonces, va a ser difícil que exista difusión simple. Necesariamente tiene que pasar a través de una bomba que se denomina bomba hidrógeno potasio ATPasa.
Entonces, ¿qué quiere decir esto? Es la denominada bomba de protones, ¿no? Existe, ¿saben lo que es un protón? Carga positiva, una molécula con carga positiva, como el Sí, ¿no? hidrógeno. En este caso podríamos decir que se caracterizan por tener carga positiva. Por eso es necesario que ese intercambio suceda a través de esta bomba de protones, ¿sí? Va a existir el cambio de dos iones, un hidrógeno y otro potasio, y como ustedes observan, tiene carga positiva. Entonces, el nombre original es bomba, hidrógeno, potasio, ATPasa. Acuérdense de ese nombre, hidrógeno, potasio, ATPasa. ¿Por qué? Porque a través de esta bomba, el hidrógeno sale hacia la luz canalicular. ¿Sí? ¿Y qué es lo que sucede con el potasio? El potasio ingresa hacia la célula parietal. Existe ese intercambio entre estos dos iones, ¿no? Que tienen carga positiva, hidrógeno y potasio. Pero como podemos observar en la imagen, existen canales entre la luz canalicular y la célula parietal. Tenemos dos canales. Tenemos los canales de cloro y tenemos los canales de potasio. Nos vamos a olvidar de los canales de cloro por un momento. Entonces observe, ha existido este intercambio entre hidrógeno y potasio y el potasio regresa hacia la luz canalicular, ¿sí? Pero ya no va a regresar a través de esa bomba, sino va a regresar a través del canal. Ese canal, recuerden que va a ser una compuerta que va a permitir en este caso el pasaje de potasio hacia la luz canalicular sin que exista lo que es ese intercambio entre hidrógeno y potasio. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace en este caso el inhibidor de la bomba de protones? El más conocido, el omeprazol. Lo que hace el inhibidor de la bomba de protones, como dice el nombre, es inhibir la bomba de protones. ¿Sí? Pero si ustedes se han dado cuenta, al inhibir la bomba de protones, bueno, ya se ha generado todo este primer paso. Ya existe disociación, ya existe lo que es una mayor concentración de iones hidrógeno, y lo único que hace es evitar el paso de hidrógeno hacia la luz canalicular. ¿Listo? Nada más. A ese nivel actúa lo que es este inhibidor, el omeprazol. Entonces, vuelvo a repetirles, ya se ha creado en la célula parietal una alta carga de iones hidrógeno. Y si esos iones hidrógeno de alguna manera salen hacia la luz canalicular, ya produce en el paciente lo que es lesión. ¿Sí? Ya incrementa lo que es la acidez gástrica. Vamos a tomar en cuenta esto porque enseguida les voy a hablar de la aplicación clínica. Hasta acá han entendido, ¿verdad? No tienen ninguna duda. ¿O sí? Todo claro, Doc. ¿Qué es lo que sucede entonces con el bicarbonato? Fíjense, recuerden, ya hemos hablado de la primera parte, qué es lo que sucede con el hidrógeno. Ahora, ¿qué es lo que sucede con el bicarbonato? Si ustedes observan en este tipo de situación, el bicarbonato que se ha formado en la célula parietal pasa hacia lo que es el vaso sanguíneo. ¿Sí? Gracias a lo que es una molécula que se denomina antiportadora. Esa molécula antiportadora favorece el intercambio entre lo que es bicarbonato y lo que es cloro. Entonces, el cloro que se encuentra en el vaso sanguíneo ahora llega hacia la célula parietal y el bicarbonato pasa hacia lo que es el torrente sanguíneo. La concentración de bicarbonato en el torrente sanguíneo puede ser tan grande que esto produce lo que es alcalinización de la sangre. Y eso es lo que conocemos con el nombre de
marea alcalina. ¿Sí? El cloro ya se encuentra en la célula parietal y en este caso su paso hacia lo que es la luz canalicular se ve facilitada porque en este caso existen compuertas, existen canales que son los canales de cloro que van a favorecer el paso del cloro hacia la luz canalicular. Entonces, fíjense, por un lado tenemos esta bomba hidrógeno potasio ATPasa que hace que el hidrógeno se dirija hacia la luz canalicular y por otro lado tenemos el cloro que ha migrado desde el torrente sanguíneo hacia la luz canalicular. Se unen estas para formar lo que es el ácido clorhídrico. ¿Sí? Listo. Ahora, si ustedes observan, tenemos acá lo que son moléculas de agua. Esas moléculas de agua, a través de difusión simple, pasan directamente hacia la luz canalicular. Y esto hace, bueno, que a través del proceso que se denomina ósmosis, ¿no? Y eso da esa capacidad de que el estómago no solamente contenga lo que es ácido clorhídrico, sino también contenga agua, que favorece justamente lo que es el proceso de digestión. ¿Sí? Ambas de manera conjunta. Bueno, si ustedes observan, por otro lado, tenemos algunos receptores. Todo ese proceso que acabo de explicarles, y si han prestado atención a la explicación de hormonas que nos ha dado sus compañeros, todo este proceso de producción de ácido clorhídrico se va a ver estimulado ¿por qué? Acetilcolina, gastrina e histamina. Es por eso que al inicio de esta explicación les había mencionado. Si es que existe una producción adecuada de histamina, existe lo que es una producción adecuada de gastrina. Y la gastrina potencia a que exista lo que es mayor formación de ácido clorhídrico. Y al existir lo que es una mayor producción de ácido clorhídrico, el medio ácido del estómago se vuelve mucho más ácido. ¿Sí? Ahora, les pongo el siguiente ejemplo. ¿A qué nivel va a actuar la ranitidina, que es un antagonista de los receptores de histamina tipo 2? A nivel de la mucosa. A nivel de este receptor. No, a nivel de la mucosa no, ¿no? La mucosa se encuentra acá. A nivel del receptor de histamina. A nivel intersticial. Bloquea justamente lo que es ese receptor de histamina y por lo tanto existe lo que es una disminución en la producción de gastrina. Y si existe lo que es una disminución en la producción de gastrina, no existe el estímulo para la producción de ácido clorhídrico. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso con la acidez gástrica? Disminuye. ¿Sí? Tenemos el inhibidor de la bomba de protones, que actúa a nivel de este segmento, como les he mencionado, y la ranitidina, que actúa a nivel de este otro segmento. ¿Listo? Doc, adelante. Dijo que en el caso del omeprazol, que inhibe la bomba de los protones, no, aún así existe todo el mecanismo intracelular de la disociación de agua, la formación de bicarbonato y demás, ¿verdad? Exacto. Pero en el caso de la ranitidina, al inhibir esos receptores directamente en el líquido intersticial, ¿se inhibiría todo ese proceso dentro de la célula o aún así existiría? Exacto, lo que tú acabas de mencionar, se inhibe todo el proceso. ¿Sí? Ahora, tenemos que saber, y justamente a eso iba el ejemplo de la aplicación clínica. Vamos a suponer lo siguiente. ¿Listo? Supongamos que ustedes sufren de gastritis. O tienen un familiar que sufre de gastritis. Resulta que el fin de semana sale, consume bebidas alcohólicas, consume alimentos ricos en grasas, por ejemplo. Y eso produce lo que es dolor intenso, ¿no? Debido a lo que es la acidez. ¿Listo? Existe lo que es un incremento de producción de ácido clorhídrico, que en este caso, bueno, va a ser lesivo para la mucosa gástrica. Le va a doler al paciente. El dolor va a ser sumamente intenso.
Tomando en cuenta lo que les estoy mencionando, ya se ha desencadenado todo este proceso. ¿Sí? Ya se ha desencadenado todo esto. Según lo que les he mencionado y según este pequeño caso clínico que estamos usando, ha existido el paso de iones hidrógeno hacia lo que es la luz canalicular. Y eso es lo que está originando ese dolor intenso, ¿no? Debido a esa gran formación o producción de lo que es ácido clorhídrico. ¿Sí? Si yo le doy a mi paciente lo que es un inhibidor de la bomba de protones, según lo que hemos visto, ¿creen que vamos a disminuir, en este caso, el dolor del paciente, la sintomatología del paciente, de forma No. inmediata? No, ¿verdad? Lo que vamos a hacer una vez que se ha desencadenado, que el paciente ha consumido alimentos, que existe lo que es una producción de ácido clorhídrico, es que ya se ha desencadenado todo este proceso y existe una gran cantidad de ácido clorhídrico a nivel de la mucosa gástrica. Al darle omeprazol, lo que yo voy a hacer es inhibir la bomba de protones y voy a evitar que exista mayor movilización de hidrógeno hacia la luz canalicular. Pero ya existe ácido a nivel de la luz canalicular. ¿Sí? Bueno, con esto no quiero decirles que no sirva. Nos va a servir porque vamos a evitar mayor cantidad de ácido en el canalículo. Pero no va a aliviar los síntomas del paciente de forma inmediata. Va a tardar por lo menos 1 hora hasta que haga alivio. ¿Sí? Pero ¿qué sucede si yo le doy a mi paciente lo que es ranitidina? Va a inhibir todo este proceso. ¿Sí? Y cuando nosotros otorgamos lo que es ranitidina, por ejemplo, antagonistas de los receptores, ¿no? H2, tienden, en este caso, a inhibir las funciones tanto de la histamina, tanto de la gastrina, por el mecanismo de retroalimentación que ustedes han mencionado, y de la acetilcolina. Entonces, lo que nos ha mencionado su compañero Adrián, ¿no? Esa duda que tiene, va a inhibir prácticamente todo el proceso. Entonces, gracias al uso de este fármaco, vamos a encontrar en el paciente lo que es un alivio mucho más rápido. Pero, ¿cuál es el problema de utilizar ranitidina por periodos prolongados? Yo les menciono que el fármaco más seguro dentro de los antiácidos es justamente el omeprazol, a diferencia de la ranitidina. ¿Alguno de ustedes se anima a decir por qué? Doctor, Adelante. porque la ranitidina, como mencionó, está inhibiendo todo el proceso celular, entonces estamos haciendo que la célula deje de trabajar. Y bueno, por patología sabemos que con una célula, si deja de trabajar por mucho tiempo, tiene una atrofia. Entonces estas células, después del uso prolongado de ranitidina, se pueden atrofiar y perder funcionabilidad de manera irreversible. En cambio, el omeprazol no va a causar eso. No, pero está cerca por allí, ¿no? Les pongo el siguiente ejemplo. Recordemos el mecanismo de Doctor, retroalimentación. A ver, adelante. ¿puede haber un daño a nivel de los receptores de histamina? ¿Cómo? Al bloquearlo continuamente con la ranitidina, si es de uso prolongado, ¿habría un daño en estos receptores? Bueno, daño como tal no, pero les comento lo siguiente, ¿no? Por eso es importante comprender lo que es el mecanismo de retroalimentación, algo que ya les había mencionado, ¿no? Con anterioridad. Eso lo vamos a ver cuando veamos la parte de endocrinología, probablemente de forma mucho más precisa. Les había puesto un ejemplo en una clase pasada, ¿no? A ver, hablemos de lo que es alguna alteración endocrina. Les he puesto el ejemplo, si mi paciente tiene hipotiroidismo, utilizamos yodo. Si mi paciente tiene hipertiroidismo, también utilizamos yodo, ¿no? Y en aquel momento les había mencionado, probablemente nos quede claro saber por qué utilizamos yodo en un paciente con hipo, porque en este caso el déficit es el yodo. Pero en un paciente con hiper, ¿por qué utilizamos yodo?
Porque lo que nosotros vamos a hacer es incrementar la producción y vamos a producir, debido a ese incremento de la presión, un bloqueo a nivel del eje. ¿Qué es lo que va a pensar en este caso el eje? No, aquí está pasando algo. Tengo o estoy produciendo mucho yodo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me bloqueo, dejo de producir. ¿Sí? Y debido a ese mecanismo de retroalimentación, deja de producirse lo que son hormonas tiroideas. Acá sucede algo similar. Vamos a poner el ejemplo que nos acaba de dar su compañera. Puedo utilizar ranitidina por periodos cortos. ¿Sí? Nunca debo utilizar lo que es ranitidina por periodos prolongados. Es un fármaco excelente, les había mencionado, que nos va a bloquear todo este proceso y que va a producir un alivio sintomático rápido del dolor, por ejemplo, a diferencia del omeprazol. Pero el más seguro, les he mencionado, es el omeprazol, a diferencia de lo que es la ranitidina. ¿Por qué? Si yo bloqueo la producción de histamina, de alguna forma voy a inhibir lo que es la función de gastrina. Pero por mecanismo de retroalimentación, ¿qué es lo que sucederá con estas células G a nivel del anto y del duodeno? Van a Van a aumentar su producir, síntesis. Perdón. exacto, va a incrementar lo que es la producción de gastrina. ¿Y cuál es el problema de esto? Que va a producir mayor alteración epitelial, va a producir displasia, va a producir lo que es metaplasia, y eso va a condicionar a que el paciente presente, por ejemplo, como complicación a largo plazo, el desarrollo, por ejemplo, de lo que es cáncer. Fíjense, así de grave puede ser la complicación si uno sé el mecanismo fisiopatológico y farmacológico de ese tipo de fármacos. ¿Sí? En cambio, cuando utilizamos lo que es la bomba de protones, bueno, podríamos decir que no está tan relacionado con lo que es la producción de cáncer. Hay algunos artículos, les comento, de investigación de hace algunos años atrás que han demostrado que también el consumo de omeprazol está relacionado con lo que es justamente la aparición de cáncer gástrico. Eso lo veremos un poquito más adelante cuando realicemos lo que es el estudio de gastritis, por ejemplo. Pero entre inhibidores de la bomba de protones y lo que son los antagonistas de los receptores de histamina, los que tienden a producir este tipo de alteración son los últimos, ¿sí? Los antagonistas de los receptores de histamina. Ahora, para que se inhiba la acetilcolina, la gastrina y la histamina, tenemos a la somatostatina y tenemos, por ejemplo, a lo que son las prostaglandinas, que no los vamos a mencionar ahora, pero cuando hablamos de prostaglandinas, también tienen su efecto protector a nivel de la mucosa gástrica, ¿no? Incrementa en este caso la producción de moco, favorece lo que es la formación de esa barrera impermeable, favorece al que exista lo que es una, podríamos decir, vasodilatación adecuada, ¿sí? Y promueve en este caso lo que es una mayor producción de bicarbonato, inhibiendo lo que es justamente la producción de hidrogeniones. Si nosotros, les pongo aquí un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría si nosotros utilizamos un AINES? ¿Cuál es la función del AINES? Inhibe la síntesis de prostaglandinas. Y recuerden que la prostaglandina inhibe a la ACH, a la gastrina y a la histamina. Entonces, al utilizar, por ejemplo, por periodos prolongados AINES, ¿qué es lo que sucederá a nivel gástrico? Va a aumentar el ácido clorhídrico, Doc. Va a incrementar lo que es la producción de ácido clorhídrico. Lamentablemente, hay muchas patologías que requieren lo que es tratamiento con AINES por tiempos prolongados, ¿no? Entre ellas, a ver, hablemos, por ejemplo, de las alteraciones reumáticas. Y no solamente los AINES, ¿no? Algunos esteroides también son capaces de bloquear lo que es la síntesis de prostaglandinas. Entonces,
Les pongo el siguiente casito clínico. Tenemos un paciente, en este caso que sufre de artritis reumatoidea, que ya sabemos que tiene que consumir AINES, ya sabemos cuál va a ser el efecto, en este caso de los AINES, va a inhibir lo que es la prostaglandina, y al inhibirse la prostaglandina se van a disparar las funciones de la acetilcolina, de la gabsina y la histamina, ¿no? Como su compañera nos ha mencionado, va a existir lo que es un incremento en la producción de ácido clorhídrico. Yo tengo que otorgarle a mi paciente en ese tipo de situación un protector gástrico, ¿sí o no? Sí, sí. Sí, Sí. tengo que otorgarle un protector gástrico. ¿Qué protector gástrico le voy a otorgar a mi paciente? Entre inhibidor de la bomba de protones y antagonistas H2. Omeprazol de preferencia. Omeprazol, ¿no? Omeprazol. Ahora, ¿por qué es importante, por ejemplo? También tienen sus complicaciones, ¿no? Algo que habíamos visto en la clase pasada, que lo hemos mencionado en realidad, es que el sistema gastrointestinal también forma parte de lo que es el mecanismo de defensa. Y es algo que ya desde ahora tenemos que comprender. Ese medio ácido que se forma a nivel de la luz canalicular no es malo, es excelente, porque el ácido es necesario para que exista lo que es una digestión adecuada. Sin embargo, también debido a la acidez proporciona lo que es un mecanismo de defensa. Prácticamente ninguna bacteria es capaz de vivir en un medio ácido. Obviamente existen excepciones, como el Helicobacter pylori, que más adelante explicaremos por qué es capaz de sobrevivir al medio ácido. Pero ¿qué pasa si nosotros utilizamos, por ejemplo, este tipo de antiácidos por tiempos prolongados? Va a existir lo que es una disminución en la síntesis de ácido clorhídrico. ¿Ustedes creen que eso favorece a lo que son procesos infecciosos? No. Sí, Sí, claro que sí. Sí. Favorece lo que son procesos infecciosos. El paciente que utiliza, por ejemplo, de forma frecuente y recurrente este tipo de alteración, este tipo de fármacos, presentan procesos infecciosos a repetición, ¿no? Una gastroenteritis, incluso yo he visto casos de pacientes que tienen varios meses consumiendo omeprazol que son capaces de desarrollar hasta cuadros de neumonía. ¿Sí? Entonces, ese es el problema como complicación. Eso lo verán en sus clases de farmacología, ¿no? Ahora, algo que tenemos que entender, la diferencia entre estos fármacos. Cuando hablamos de omeprazol, una dosis de 40 miligramos es más que suficiente para inhibir la bomba de protones en un periodo aproximado de 24 horas a 36 horas, ¿no? Eso es algo que han visto o verán en sus clases de farmacología y lo conocen con el nombre de vida media, 24 y 36 horas. En cambio, la ranitidina tiene un efecto de acción corto. ¿Sí? Si bien es efectivo para tratar patologías que cursan con dolor intenso y para provocar lo que es un alivio del dolor de forma inmediata, tiene un periodo o una vida media que es mucho más corta, ¿sí? 12 horas aproximadamente, ¿no? ¿Por qué es importante conocer esto? Una sola dosis de omeprazol es capaz de bloquear todo esto que hemos mencionado en aproximadamente 2/3. Y si nosotros quisiéramos bloquear de forma completa 3/3 de esto que les he mencionado, tendríamos que otorgar al paciente, en este caso, lo que es el tratamiento con omeprazol por un tiempo más prolongado, ¿no? Algunos estudios justamente nos señalan que el bloqueo completo de eh, la bomba de protones ya se produce a partir de la segunda dosis, ¿no? A partir de la segunda dosis de este fármaco, siempre y cuando sea en horario, ¿no? Siempre y cuando no se supere la segunda dosis después de las 24 horas, podemos bloquear lo que es de forma completa los inhibidores de la bomba de protones. Pero ¿cuál es la facilidad de este tipo de fármaco, por ejemplo? Si ustedes quisieran desbloquear, si vale el término, lo que es esta bomba de protones, simplemente tienen que dejar de consumir omeprazol, ¿no? Y al cabo de un día después de haber dejado de consumir omeprazol, todo retorna a lo que es la normalidad. Y probablemente a más de uno le ha pasado esto, ¿sí? Yo les aseguro que no todos han consumido omeprazol más de un día. Es más que suficiente
uno y el nuevos. Pero por allí, probablemente el papá, la mamá, una persona mayor ya ha consumido omeprazol un día, 2 días, 3 días, por ejemplo. Como no existe la producción de ácido de forma adecuada a nivel gástrico, entonces el proceso de digestión ya se va a ver limitado. Por eso les decía, probablemente a ustedes les ha pasado. Si han consumido omeprazol 2 días por lo menos, al día siguiente o al segundo día después de haber consumido omeprazol, ya presentarán eructos, presentarán, por ejemplo, lo que son deposiciones con restos alimenticios, etcétera, ¿no? Y eso es porque se ha conseguido lo que es un bloqueo efectivo en la producción de ácido clorhídrico. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Doc, ¿y el pantoprazol es Bueno, homólogo del omeprazol? O... sí, es también un inhibidor de la bomba de protones, ¿no? Omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, la ranitidina, famotidina, simetirina, por ejemplo, ¿sí? Son parte de la familia de inhibidores y de antagonistas H2. Doc, Sí, tengo una duda. Una adelante. vez vi, bueno, un par de veces vi que para internar a los pacientes a modo de protector gástrico se les ponía ranitidina, obviamente en su suero vía intravenosa. ¿Por qué si hace un rato hemos dicho que el omeprazol es buen protector gástrico? Bueno, justamente por esto, ¿no? Depende. Vamos a ver cuál es la causa por la cual se le está colocando al paciente ranitidina. Es el fármaco a elección para tratar a aquellos pacientes internados, justamente por su biodisponibilidad, justamente por la vía de administración y justamente por el efecto que nosotros logramos conseguir, ¿no? En este caso, la ranitidina sería el fármaco a elección por los puntos que les he mencionado. ¿Y por qué un paciente internado? A ver, vamos a poner el ejemplo de uno que se encuentra en terapia intensiva, que sufre lo que es un gran estrés fisiológico. Estos pacientes ya de por sí incrementan lo que es de forma exagerada lo que es la producción de gastrina. Entonces, como el tiempo de estadía es corto en el hospital, lo que nosotros hacemos, por ejemplo, es administrar justamente ranitidina para evitar lo que es la función de la gastrina, ¿no? Obviamente no debemos exagerar en el tiempo. Y si es necesario, por ejemplo, el ejemplo, ¿no?, que les he puesto, si el paciente está en terapia intensiva, si no podemos utilizar lo que es la vía oral para administrar antiácidos, entonces lo más probable es que nos enfrentemos con complicaciones por el uso de ranitidina, ¿no? Ahora, con haberles mencionado y haberles dicho que está más relacionado con cáncer, no significa que al tercer día el paciente ya va a tener cáncer, ¿sí? Esto en situaciones prolongadas donde el paciente consuma ranitidina por meses o por años. ¿Listo? Pero es el fármaco elección justamente por la biodisponibilidad y por la vía de administración. ¿Sí? Ustedes van a ver siempre en los ambientes hospitalarios que se introduce o que se utiliza, perdón, ranitidina como antiácido principal. ¿Sí? Gracias, Biodisponibilidad doc. y vía de administración. El omeprazol también, ¿por qué no? ¿Listo? Les pongo un ejemplo. Les había comentado, ¿no?, de una colega que ha sufrido un problema de salud grave a inicio de año. Tenía falla hepática, tenía falla renal, tenía falla pancreática, tenía hipertensión, insuficiencia cardíaca terrible. Se ha complicado completamente su cuadro. Y en esa persona hemos tenido que utilizar lo que es una gran cantidad de fármacos. Era una persona que se encontraba internada, por ejemplo, en terapia intensiva durante un mes aproximadamente, pero se encontraba consciente, manejaba la vía oral, podía deglutir. Entonces, en ella no hemos utilizado ranitidina, en ella hemos utilizado lo que es omeprazol, ¿sí? Porque podíamos manejar lo que es la vía oral. ¿Listo? Entonces, bueno, esas serían las indicaciones principales, ¿no? Y el efecto que nosotros deseamos buscar. ¿Qué más? Bueno, ya sabemos cuándo usar Gracias, doc. ranitidina basándonos en el proceso fisiopatológico y ya sabemos cuándo debemos utilizar lo que es omeprazol. ¿Listo? ¿Dudas? ¿Preguntas? El problema de utilizar, por ejemplo, también ranitidina, miren, es que, bueno, vuelvo a repetirles, no es un fármaco malo, es un fármaco buenísimo, es excelente, solamente que la vida media es cortita, a diferencia del omeprazol, ¿no?, que tiene esa vida media de 24 a 36 horas. El problema de utilizar ranitidina
es que en este caso desaparece lo que es el efecto de la ranitidina y se potencia nuevamente lo que es la producción de gastrina. Entonces, muchas veces lo que nosotros nos encontramos como efecto adverso en este tipo de situaciones es que después de utilizar este tipo de antiácido, al cabo de algunas horas reaparece nuevamente el dolor con mayor intensidad. ¿Listo? Bueno, atentos, doctores, a la lista. Espera un segundito, por favor, mientras cargue el archivo. Este es el grupo A, ¿no? Sí, doc. Sí, doctor. Avan, Presente, doctor. Acebo, Presente, doctor. Argote, Presente, doctor. Arraya, Presente, doc. Alderrama, Presente, doctor. Barral, Barral, presente mi trabajo. Higa, Presente, doctor. Bilbao Bilbao. presente. A ver, Presente. espérenme un segundito. Barral presentó, ¿no? Barriga está. Sí, doctor, presente. Bilbao, Presente. Castellanos, Presente y presente el trabajo. Daza, Presente, doc. Encinas, Encinas, presente, doctor. Ferreira, Presente, doc. Flores, Presente, doctor. Flores Loza, Presente, doctor. Flores Navia, Presente. Gamboa, Presente, doctor. Gómez, Presente. Gutiérrez Alejandra Presente, doc. o Gutiérrez Eddie. Presente, doctor. ¿Eh? José, presente. Guaita, Presente, doctor. Ibarra, Presente, doctor. Loaiza, López, Luján, Miranda, Presente, doctor. Miranda Francisco, Presente, doctor. Montaño, Calani, Montaño Lipiri, Muñoz, Muñoz, presente, doctor. Nilibu presente. Ortega, Presente, Or- doctor. Tuño, Ortuño, presente, doc. Arco, Parco, presente, doctor. Pérez, Pérez, presente, doctor. Narro, Presente, doctor. Rivera, Riva, Presente, doctor. Rocabado, Presente, doctor. Sánchez, Presente, doctor. Ona, Ticona, presente, doctor. Jón, Vaca Flores, Presente, doctor. Velarde, Presente, doc. Vélez, Presente, doctor. Zambrano, Presente, doctor. Zamorano, Presente, doc. Centeno, Presente, doctor. Hurtado, Presente, doctor. Leandro Presente, doctor. y Hacha. Doctor Semcho López. No, Hacha esa no está, ¿no?
Doctor Márquez está presente, es que se cortó y no escuché mi nombre. Listo, no se duerma, Márquez. López Listo. también, doctor. Listo, nos vemos, chicos. Ya están en lista, no se preocupen. Chau, chau. Gracias, Doc. Hasta luego. Hasta luego. Muchas Hasta gracias. luego, doctor.